Bueno, cordial saludo. En esta ocasión voy a presentar la actividad número 4, fase 4, Introducción a la Proteómica. Mi nombre es Lucila Selene Guerrero Gómez, soy estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental de seminario especializado en proteómica aplicada a procesos agroambientales. Bueno, el artículo científico que yo escogí para esta actividad es titulado Proteomic Analysis of Barley Leaves in Response to the Plant Palm Waste Compost Application. Su traducción sería análisis proteómico de hojas de cebada en respuesta a la aplicación de compost de residuos de palma datilera. Esta investigación como tal fue un esfuerzo internacional realizado por autores de diversas instituciones en Túnez y en Bélgica. Los principales centros de investigación involucrados fueron el Centro de Biotecnología de Borcedria en Túnez y el Centro de Investigación Agronómica en Bélgica. Los autores de este estudio se encuentran en la pantalla: Emma Gowley, Jason Evid, Moes Gebaram y sus colaboradores. Este artículo fue publicado en el año 2022 en la revista científica de acceso abierto, PLATS. Bueno, en resumen, esta investigación se centró en analizar a nivel molecular cómo la aplicación de un compost de residuos palmera datilera afecta a las plantas de cebada. ¿Qué hicieron? Utilizaron dos controles para contrastar el estudio. Entonces, un control en el que no se utilizó, dos tratamientos, un control donde no se utilizó como tal en el compost y otro control en el que se le aplicó el compost de residuo de palmera. El objetivo principal de esta investigación fue utilizar la proteómica para identificar las proteínas que cambian su abundancia en las hojas de la cebada como respuesta al compost y de esta manera entender cuáles son los mecanismos que explican la mejora en el crecimiento y la fisiología de la planta, ya como tal a nivel molecular. Como ya se mencionó, la especie estudiada en este caso fue la cebada Ordeon vulgari, utilizando específicamente una variedad local de Túnez llamada Sahi. Bueno, ¿cuál es la problemática del presente estudio? Tenemos como tal, pues, que ahora todo se está fundamentando y se está utilizando una agricultura sostenible, que existe como tal una demanda creciente en la producción agrícola ecológica, impulsando la integración de bioestimulantes y fertilizantes orgánicos como el compost para la gestión agrícola. Sabemos que el compost mejora la productividad, la calidad de los cultivos, la fertilidad, eh, y ya está pues muy bien documentado e investigado cuáles son los cambios morfológicos, agronómicos y fisiológicos positivos que produce el compost, un fertilizante eh, orgánico en las plantas. Sin embargo, hay un vacío molecular, que es como tal la problemática principal de este estudio, y es que los mecanismos moleculares subyacentes a los efectos del beneficio del compost siguen sin estar claros. Entonces, como tal, pues la herramienta clave acá es la proteómica, ya que nos va a revelar como tal las proteínas y las rutas metabólicas que se activan por la adición de nuestro compost. Entonces, en este estudio identificaron las proteínas diferencialmente abundantes, que son las proteínas cuya cantidad o concentración cambia debido a un estímulo biológico como el compost. Bueno, ¿cuál fue el abordaje metodológico que se trató en este estudio? Em, se abordó mediante un experimento de campo con un diseño de bloques totalmente al azar y con 3 repeticiones por cada tratamiento. ¿Cuáles son nuestros tratamientos? El control, que son las plantas de cebada cultivadas en un suelo sin enmendar, o sea, sin la adición del compost, y el tratamiento en el que las plantas de cebada fueron cultivadas en el mismo suelo
pero con la adición de 30 toneladas por hectárea de compost de residuos de palmera datilera. Em, Después de, de que se sembraron, se hicieron como tal las mediciones. Entonces se realizaron mediciones fisiológicas, midiendo parámetros de crecimiento, la altura del brote, em, el peso seco de la planta, contenido de clorofila, parámetros de intercambio de gases, y esos datos fueron analizados estadísticamente mediante una ANOVA. Después, pues como tal, se hizo un análisis proteómico. Entonces, tomaron las hojas de la cebada de la planta. Estas hojas se analizaron mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. En- con este análisis se identificaron y se cuantificaron miles de proteínas. Este análisis es para identificar y cuantificar las proteínas. Después se realizó un análisis bioinformático donde se identificaron las proteínas diferencialmente abundantes, que son pues las que cambian, que la cantidad cambió significativamente entre las plantas que fueron tratadas y las plantas del control. Estas proteínas después se clasificaron según su función biológica, su función molecular y celular, utilizando bases de datos como Gene Ontology, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, para identificar cuáles fueron las rutas metabólicas que se afectaron. También se hizo una validación molecular. Entonces, los resultados de la proteómica se validaron mediante PCR cuantitativa en tiempo real, QRT-PCR, donde se midieron los niveles de expresión de los genes correspondientes a las 14 proteínas identificadas para confirmar los cambios a nivel de proteína, correlacionando si esos cambios de las proteínas se correlacionaban como tal con los cambios a nivel del ARN mensajero. Bueno, ¿cuáles fueron las tres conclusiones principales de esta investigación? La primera, eh, conclusión es que el compost de residuos de palma datilera es un biofertilizante eficaz que mejora significativamente el crecimiento y la fisiología de la cebada. La aplicación por esto se pudo concluir debido a que la aplicación del compost produjo un aumento considerable en la altura de la planta, un 29%, en el peso seco de los brotes, un 63%, contenido de pigmentos fotosintéticos como la clorofila y carotenoides y los parámetros de intercambio de gases. Como segunda conclusión, tenemos que el compost induce a cambios globales en la proteína de la hoja de cebada, alterando vías metabólicas claves que sustentan el crecimiento vegetal. Entonces, se identificaron 62 proteínas cuya abundancia cambió significativamente entre el tratamiento y el control. Y estas proteínas están involucradas en procesos fundamentales como el metabolismo energético y fotosíntesis, ya que se observó que hay proteínas relacionadas con el ciclo de ácido tricarboxílico y la fotosíntesis. Se encontraron proteínas involucradas en el metabolismo de aminoácidos, implicadas, pues proteínas implicadas en la biosíntesis de aminoácidos esenciales y metabolismo de proteínas. Entonces se regularon al azar proteínas relacionadas con la biosíntesis y el plegamiento de las proteínas, es decir, nuestra eh, estructura terciaria de las proteínas. Y también, como tercera conclusión, encontraron que la aplicación del compost fortalece los mecanismos de defensa y respuesta al estrés de la planta a nivel molecular. Entonces, específicamente, encontraron proteínas, un aumento de proteínas que se encuentran relacionadas con las respuestas al estrés. Se incrementó la abundancia de proteínas protectoras al choque térmico y la anexina D7, que es la que ayuda como tal a mitigar el estrés ambiental y oxidativo. También proteínas que se encuentran, que cumplen su función en la homeostasis redox, un aumento de proteínas del sistema antioxidante
como la glutatión transferasa y proteínas que se encuentran involucradas en la regulación hormonal, proteínas claves para la señalización de hormonas como el ácido jasmónico y el ácido abscísico. Bueno, si tuviéramos la oportunidad de aplicar este enfoque proteómico a un problema regional o colombiano, tenemos como tal que el problema son las emisiones de sulfuro de hidrógeno y HOCS y olores ofensivos en plantas de tratamiento de aguas residuales y lagunas de oxidación que afectan las comunidades y los ecosistemas cercanos. Entonces, pues tenemos que este es un problema de relevancia agroambiental, ya que el H2S es producido en las lagunas anaerobias o facultativas de las petares y es producido por bacterias sulfatorreductoras, que son las o reductoras del azufre, que son las que producen como tal este gas que es nocivo. También afecta la calidad del efluente que llega a los cuerpos hídricos como tal del vertimiento. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, pues yo me encuentro trabajando actualmente en plantas de tratamiento de aguas residuales y en plantas y en la producción de biogás a partir de residuos de palma africana. He encontrado que este es un problema recurrente en las plantas de tratamiento de agua, eh, tanto industriales como domésticas, por lo que propongo como tal un abordaje por un análisis proteómico y metaproteómico. Entonces, la idea es usar proteómica para identificar las proteínas y las rutas metabólicas activas en microorganismos presentes en los lodos y biofilms de las petales y así permitir saber cuáles son los procesos biológicos que están causando o sí, que está causando la producción de H2S. La metodología general que aplicaría es un muestreo de lodos de 2 o 4 petales que tengan problemas con la producción de H2S o con olores fuertes. Se realizaría la extracción de proteínas y el análisis mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem para identificar cuáles son las enzimas o proteínas asociadas a la reducción o a la oxidación de azufre, como se hace en pantalla, como la DSRAB, SOX, APR. Eh, una vez tengamos eso, se haría una correlación con un análisis metagenómico para saber, a ella podremos saber, gracias al 16S, cuáles son los microorganismos que están ahí y correlacionar con las rutas metabólicas o las proteínas, enzimas que se encuentran en nuestro lodo activo de las lagunas y así saber como tal cuáles propuestas de estrategias podemos proponer para la mitigación biológica y la reducción de ese H2S. Puede ser puntos de aireación, inyección de oxígeno, consorcios microbianos oxidantes y la aplicación de otros microorganismos o la propuesta de hacer unos filtros biológicos para la reducción de ese gas. Esto, pues, como tal, contribuiría a una gestión más sostenible de las totales en Colombia y reduciría olores y emisiones. Bueno, esta es la bibliografía. Muchas gracias. Listo.